Hola, bienvenidos al curso introductorio del programa de especialización Auditoría para los procesos de gestión del mantenimiento. En el día a día de una planta industrial siempre vamos a estar enfrentándonos a dos mundos que parecen desconectados. Por un lado tenemos al mundo del papel, de las normas, las leyes, los estándares, y por otro lado tenemos la trinchera de los fierros, las fallas de madrugada y la presión por producir. Entonces, uno de los grandes problemas de nuestra industria es que muchas veces implementamos normas solo para cumplir una auditoría, pero no logramos que se traduzca en rentabilidad y disponibilidad real. A ver, no, hay un audio abierto. Así está muteado. Entonces, este es un gran problema porque por ahí los estándares solo sirven para demostrar que estoy haciendo mi checklist, que estoy haciendo mi inspección. Entonces entramos en una suerte de cumplimiento, ¿no? Pero en la práctica, la rentabilidad, la disponibilidad de la planta sigue siendo un gran problema. Los programas de especialización de ARM tienen como propósito ser un puente definitivo para tomar el conocimiento de los estándares internacionales y alinearlos estratégicamente con las buenas prácticas del mantenimiento y la confiabilidad. Desarrollamos su capacidad de comprender estas buenas prácticas y sobre todo reforzamos su habilidad para aplicarlas en el campo para resolver problemas reales, gestionar el riesgo y generar valor para el negocio. Cuando en el día a día nos preguntan cómo va tu mantenimiento en la planta, nuestros colegas de calidad, seguridad, mantenimiento o de otra empresa, siempre solemos tener respuestas como, sí, vamos bien, o no, mi personal que tengo, pésimo, o el servicio tercero que nos brinda soporte, no es bueno. Por ahí vamos avanzando. No, mis equipos ya son obsoletos, yo recuerdo que tenía un colega que me decía, no, acá las máquinas son paupérrimas, me decía. Entonces, cuando nosotros queremos referirnos a el estado o la condición de nuestro departamento de mantenimiento, solemos tener este tipo de respuestas, ¿no? Cuando en la práctica nosotros deberíamos tener de manera clara cómo está cada uno de nuestros procesos de la gestión del mantenimiento. Entonces, si estoy viendo mi gestión, puedo verlo de una manera holística, porque ya vamos a ver los diferentes tipos de auditorías que existen, pero en base a esas dimensiones o requerimientos que se evalúan puntos claves, nosotros deberíamos tener una categoría global, ¿no? ¿Cuánto suma, cuánto promedia la condición de los procesos de mi gestión del mantenimiento, ¿no? Si estaré dentro de los estándares a nivel intermedio cumpliendo, estoy sobre el promedio o estaré debajo del promedio. Y en esos puntos específicos, ¿en qué situación me encuentro? ¿Quién me puede brindar esa información? Las auditorías. Entonces la pregunta es, ¿con qué frecuencia auditan la gestión del mantenimiento en su empresa? En el mejor de los casos, si la compañía suele tener sistemas de gestión ISO 9000, por ejemplo, o 45000 o alguna olla, se tiene por auditorías generales, normalmente es cada año. Y entonces los comunes son que vamos a tener auditorías relacionadas con la seguridad y con la calidad. Y parte de los dueños del proceso, uno de ellos es mantenimiento.
Entonces, pero ya vamos a ver más adelante cómo esas auditorías solo buscan que usted cumpla ciertos requerimientos, ¿no? Está cumpliendo con su preventivo en base a los indicadores que están pidiendo lo estimado. Si usted espera tener un 90% de cumplimiento, se logra, sí y ya está, ¿no? No hay un enfoque al análisis de los fallos, al estudio o análisis de la confiabilidad, etcétera, ¿no? Ahora, la pregunta es si el departamento recibe solo auditorías de manera general, ¿por qué cree usted que no se realizan auditorías de mantenimiento en su empresa, ¿no? O sea, dedicadas al mantenimiento. O sea, no solo estoy diciendo deberían hacerle mantenimiento también, no, la 9001 abarca parte de los tópicos que analizan, uno de ellos es mantenimiento. Pero si queremos enfocarnos a auditorías dedicadas al mantenimiento, la pregunta es ¿por qué cree usted que no se realiza ese tipo de auditoría? Una de las reflexiones que podríamos decir es que solemos tener una resistencia al control. Mientras que la empresa no me pida, yo como gerente, jefe de mantenimiento o hasta gerente general de la compañía, mejor no escarbo donde no hay auditorías que me esté requiriendo el directorio. ¿Para qué? Para que no me estén controlando. ¿Por qué? Porque esa es nuestra cultura latinoamericana. Porque nosotros solemos operar con flexibilidad, con una creatividad improvisada, un liderazgo personalista con baja estandarización y una resistencia al control visual, que no estén mirando. Entonces, por eso que todo programa de mejora sin adaptación cultural genera rechazo, desgaste y abandono. O sea, vale decir, no, vamos a hacer, la gerencia dice, ya, vamos a mejorar. De aquí hacemos auditorías más frecuentes. Pero ¿cuál es el problema? Que esta resistencia al control no es porque en su empresa justo usted tenga las personas más reactivas. Es nuestra cultura, nuestra formación latinoamericana que es así. Por eso que en toda empresa va a tener ese tipo de rechazo y reacción ante los controles. Entonces, por eso que cuando usted quiere entrar en un marco de auditorías, lo que tiene que hacer es una adaptación cultural. Eso en lo que es gestión del mantenimiento o cuando hablamos de la gestión de los activos, se le llama al proceso de la gestión del cambio. A ver, claro, entonces Manuel nos dice, no se suele hacer porque no es requisito de un cliente externo. Ya vamos a ver eh, que efectivamente hay organizaciones que van por un requisito, porque se vuelve en este caso un contrato, una normativa que el cliente exige para poder comprarte, pues, ¿no? Y por eso que el resto de estándares, como no son obligatorios, no los aplicamos, no los implementamos y mucho menos lo controlamos. Vamos a ver algo importante. Hablamos de la importancia previa del factor cultural en la gestión de los activos. En muchas empresas latinoamericanas se percibe a la auditoría como una herramienta, o sea, no se percibe como una herramienta de mejora, sino como una herramienta de persecución o castigo. Es más, he podido ver en muchas empresas hasta cuando viene la auditoría de calidad, de seguridad, eh, siempre hasta la gerencia dice que se pongan las pilas todos y esperemos que ningún departamento tenga alguna no conformidad porque se sancionará al departamento que nos observen y todos asustados por cumplir, porque respondan bien los técnicos cuando alguien los entrevista, ¿no? Todos un día antes están barriendo sus talleres, limpiando, pintando, ¿no? Asustados. ¿Por qué? Porque se ve a la auditoría como una herramienta de persecución o castigo, ¿no?
Y entonces, aquí nos dice, punto uno, la trampa de la creatividad improvisada. Más valor le damos al tema de resolver sobre la marcha. Y por eso muchas veces premiamos, si hablamos, estamos enfocados en el mantenimiento, el técnico que repara en menos tiempo es premiado, ¿no? Esta persona resuelve rápidamente, es un tipo que resuelve. Falla algo, él va, pim, pum, repara y se hace muy rápido. En una compañía que trabajaba había un electricista que le llamamos Loco Paredes, me acuerdo. Este electricista cada vez que había una falla lo llamaban porque el Loco Paredes era el único que podía reparar una falla en un tablero eléctrico si un motor se paralizaba. Claro, él conocía todo eso y los otros electricistas demoraban porque el loco Paredes se encargaba de que para que solucione un problema, puenteaba un sensor, tiraba un cable de aquí para allá y ahora la máquina podía trabajar, pero ya te apagó, ya trabaja sin un sensor y ya puenteó un cable por un lado que el técnico común no conoce. ¿Por dónde puentearon los cables salían por aquí, por allá? Y así solemos tener nosotros técnicos que resuelven de manera rápida y los premiamos. Pero ¿qué estamos enfocando? La cultura de la reactividad, no del análisis, de la planificación. Entonces, esa es la trampa de la creatividad improvisada. Otro punto es la resistencia al control visual y la MOC. La MOC es, como sus siglas, Management of Change, que es la gestión del cambio. La gestión del cambio siempre va a tener un rechazo de la gente porque la gente está en su estado de confort. Ya conoce algo y que vengan a moverlo ya genera una incomodidad. ¿Por qué? Porque ahí tenemos el punto de transparencia versus privacidad. El control visual te expone. Muchos líderes prefieren un liderazgo personalista donde la información es poder y una auditoría lo que va a hacer es democratizar esa información. ¿Y qué va a hacer? Va a descubrir, va a mostrarte, va a hacer evidente en qué puntos estamos fallando, en qué puntos tenemos sobre todo el concepto de oportunidad de mejora. Y tercero, el gran problema es la falacia de la baja estandarización. Justamente, ¿no? Hablábamos, comentaba uno de los participantes, decía, no, es que no lo requiere el cliente. Sin estándares no hay nada que auditar. En muchas plantas se evita la auditoría porque se sabe de antemano que los procesos son ambiguos. No estoy trabajando bajo algún estándar, alguna norma. Entonces, auditar significaría aceptar que se está trabajando fuera de estándares y eso genera ciertos temores, ¿no? Porque descubriríamos que estamos igual que nuestras herramientas, hechizas, improvisadas, ¿no? Esto es lo que es parte del factor cultural en la gestión del mantenimiento que evita que enfoquemos nuestro esfuerzo en estándares y con ello tendríamos que auditar. ¿Ah? Ojo, porque si yo no tengo un estándar, no tendría que auditar. Yo no audito la improvisación. Todo estándar es auditable. Por eso que usted cuando implementa ISO 9001, genera una auditoría, una OSHA, un ISO 45000, 55000, automáticamente la norma, el estándar, le recomienda desarrollar auditorías para ver que usted esté siguiendo esto. Entonces, el mantenimiento, la pregunta es, ¿qué normas, qué estándares son los que rigen? Entonces, ya vamos a ver esa parte, porque a partir de ahí podemos elaborar nuestras auditorías. Entonces, la pregunta que también nos hacemos es, normas, leyes, buenas prácticas, estándares, ¿qué es eso? ¿Qué relación tienen? O solo me enfoco en la ley, ¿no? Porque tengo leyes que regulan, leyes nacionales, locales,
que me pueden traer consigo penalizaciones y hasta penas de cárcel, ¿no? En temas de seguridad, por ejemplo, y ambiente, o la disposición de residuos. Entonces, le pongo foco a las leyes pensando que las normas y los estándares y las buenas prácticas no son tan importantes. Pero vamos a ver la relación que tiene. La ley es una regla jurídica dictada por un Estado, por un país, y que es de cumplimiento obligatorio no negociable. ¿Quiénes lo crean? El Estado, el gobierno. Aquí en Perú, por ejemplo, tenemos la ley 29783, que es para la seguridad y salud en el trabajo, la 28611, que es la Ley General del Ambiente, y la 1278, que es la Ley de Gestión de Residuos Sólidos. Cada uno de estos dentro del rubro que nos encontremos, petróleo, minería, industria, hay diversos decretos supremos que regulan el cumplimiento de estas leyes. Luego tenemos las normas. Las normas son documentos establecidos en consenso aprobados por un organismo reconocido a nivel nacional o regional. Muchas veces estas normas adoptan estándares internacionales para volverlos obligatorios en un país o región específica. Caso muy conocido, por ejemplo, las normas europeas. Nosotros muchas veces vamos a ver la EN 13306, por ejemplo, que es de inscripción y codificación de términos en la gestión del mantenimiento, por ejemplo. Pero ¿quién elabora esas normas europeas? El Comité Europeo de Normalización. Entonces, todos esos estándares que genera este comité se directamente pasan a ser normas dentro de esta región, en este caso europea. Ahora, si queremos darle el peso obligatorio, recordemos que todo país es autónomo, ¿no? Y tiene sus propias reglas y sanciones, ¿no? Entonces, si esta norma europea 13306, por ejemplo, que ha decretado el Comité Europeo, para que lo adopte España, España lo va a adoptar bajo el estándar y su normativa UNE. Pero si esta la respalda Alemania, la respalda a través de DIN y sigue siendo la misma norma. Y si es en Francia, la NF. En Perú nosotros tenemos la norma técnica peruana. Entonces, a eso se refiere con normalización. Estándares que ya la región, el país, a través de sus comités, las convierte en obligatorios para esta zona o país o región. Mientras que el estándar es una especificación técnica de aplicación repetitiva o continua. Por sí solo un estándar no es obligatorio legalmente, pero se vuelve obligatorio si una ley o norma local o contrato exige su cumplimiento. Lo que justo comentaba Emanuel, ¿no? Nos dice, bueno, si es un requerimiento, claro, usted tiene, usted exporta a Estados Unidos, a China, a Europa, y esta le dice, usted tiene que estar certificado bajo la norma ISO 9000 y cumplir estos estándares, porque hay un contrato, usted está obligado a cumplir estos estándares. Los estándares los crean los comités técnicos internacionales como ISO, ASME, API, SAE, etcétera, ¿no? Aquí tenemos algunas de las estándares internacionales que están relacionados con el mantenimiento y la gestión del activo, ¿no? Como la ISO 55000, 14224, la 15341, que está relacionado con los KPIs, 9000, que es la calidad, 45000 la seguridad, las normas europeas, la que acabamos de ver, la 13306, que tiene que ver con los términos de mantenimiento, la 16646 y 60300, normas europeas que tienen que ver con la gestión del mantenimiento.
normas ASME, que tienen que ver con la gestión de la reparación y la construcción de activos, y las normas SAE J1011, 1012, que están relacionadas con estándares para la planificación del mantenimiento y confiabilidad. Y las buenas prácticas son metodologías técnicas o procesos que a través de la experiencia y la investigación empírica han demostrado producir resultados óptimos. No están reguladas por leyes, pero son las que separan a las empresas promedio de las empresas de clase mundial. ¿Quién crea las buenas prácticas? La propia industria, la experiencia operativa de otros países o regiones o sectores industriales. Para mantenimiento, por ejemplo, buenas prácticas es la aplicación de RCM, PMO, como optimización del mantenimiento, las 5 S, el TPM, Lean Six Sigma, etcétera. Esas vendrían a ser buenas prácticas. Entonces, ante la observación, bueno, pero si no es requisito del cliente, ¿por qué será importante no solo conocer, sino aplicar las buenas prácticas, los estándares, las normas? Si al final el que sí es obligatorio es la ley. Entonces aquí tenemos la relación que se tiene hacia el embudo de la confiabilidad del mantenimiento. Primero, la ley, ¿qué nos exige? Que la operación sea segura y no contamine, por ejemplo. Ahora, para cumplir esta ley, el Estado publica una norma a través de la norma técnica peruana, las normas europeas que acabamos de ver, que exige que estas tuberías y equipos críticos no tengan fugas. Eso nos dice la norma. Pero para asegurar que no hay esas fugas y cumplir con la norma, los ingenieros diseñan, auditan y mantienen los equipos basándose en los estándares internacionales. Entonces, estos estándares internacionales como las ISO, ya hemos visto ASME, SAE, las EED, ¿no? Entonces, necesito los estándares internacionales para poder auditar y mantener. ¿Por qué? Porque me detallan qué es lo que debo hacer. Ahora, finalmente, para que este estándar se mantenga en el tiempo de forma rentable, que es lo que siempre nos va a pedir la organización, el departamento debe aplicar buenas prácticas. Buenas prácticas operativas. Una buena práctica son las auditorías también, ¿ah? Por ejemplo, auditorías frecuentes, PMO, optimización del mantenimiento, o rutinas de las 5 S o control de desperdicios, por ejemplo. Entonces, el conocer los estándares me va a permitir aplicar las recomendaciones que tiene como buenas prácticas y esto nos va a permitir cumplir la ley. Y vamos a estar cada vez más alejados y vamos a tener una brecha cada vez mayor del riesgo a que nos penalicen o que nos ocurra un accidente o que contaminemos el ambiente. ¿Sí? Ahora, el tema está en conocer qué estándares están relacionados con estos riesgos, con estos controles. Y sobre todo, con la eficiencia del mantenimiento y confiabilidad. Por ejemplo, la norma europea 13306, que habla sobre la terminología del mantenimiento. Si en una planta, por ejemplo en España o Perú, el gerente de mantenimiento decide llamar tasa de fallos a lo que la norma define como intensidad de fallos, nadie se va a ir a la cárcel, ni el Estado lo va a multar a la empresa. Sin embargo, su uso se vuelve obligatorio a nivel comercial y legal en estos casos, cuando tengo contratos y licitaciones, porque la compañía X o el país te exige que usted cumpla estos estándares asociados a la norma, ¿no?
Entonces, usted tiene que ceñirse a esos estándares. Si hubiera una disputa legal, el juez lo que va a usar es los principios de la norma, ¿no? Las definiciones que esta norma utiliza para definir su fallo. Lo mismo, si yo voy a desarrollar un software, voy a realizar una auditoría, lo que me permiten los estándares es que todos los usuarios o todas las partes interesadas tienen que hablar el mismo idioma técnico. Nos suele pasar, por ejemplo, en mantenimiento, algunos llaman mantenimiento correctivo, a actividades que son solo propias de la emergencia. Al mantenimiento predictivo lo separan de los preventivos. Al mantenimiento preventivo solo se le enfoca a veces como una actividad que tiene un ciclo definido, pero otros también definen al mantenimiento preventivo como toda actividad que tiene consigo evitar, prevenir un fallo y por tanto, si es que detecto que algo está mal a través de un predictivo, por ejemplo, cuando programo la reparación a la siguiente semana, también la denomino preventivo. O también al preventivo lo relaciono con las actividades de mantenimiento programadas. Entonces, en la medida que yo use ciertos lenguajes, yo tengo que identificar y tratar con la compañía y con todas mis partes interesadas, con los jefes de producción, que los términos que estoy usando ellos también los usen. Porque para uno puede ser un preventivo, para otros puede ser un correctivo programado, por ejemplo. Entonces, si queremos definir qué concepto está bien, qué concepto está mal, lo que tenemos es bajo qué norma vamos a coordinar, bajo qué estándar. Entonces, si vamos a usar la norma europea, la 13306, bueno, nos sentamos, vemos qué define la norma y si vamos a trabajar con ella, porque hay muchos estándares, ¿no? Pero el más recomendado siempre, hasta acá en Latinoamérica, si queremos definir términos de mantenimiento, nuestra estándar de cabecera es la norma europea 13306. Recomendación. Y de esa manera deberíamos elaborar nuestras órdenes de trabajo, nuestros registros de OT y los análisis de cumplimiento o nuestros KPIs basados en un estándar. Porque si no, el gerente cree una cosa, el superintendente otra, seguridad otra, y usted está hablando otra cosa. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de las auditorías, ¿cómo darle vuelta a este tema del rechazo a las auditorías? Plantear que la auditoría no es una inspección policial, sino un diagnóstico de salud organizacional. Pasar del concepto erróneo que el auditor busca errores, sino que el auditor busca oportunidades de mejora. Que el control me limita porque no, ahora me controlan cada rato. No, que el estándar al contrario me da seguridad y repetitividad, porque al continuar haciendo siempre bajo el mismo estándar, voy a poder garantizar mi trabajo. Concepto erróneo, la auditoría es un examen. No, la auditoría es una herramienta, al contrario, para pedir recursos, porque a la medida que encuentro oportunidades de mejora, falta de inversión, vamos a demostrar que efectivamente usted no está seguro, no tiene una buena zona de desplazamiento, necesita señalizar, necesita luces de emergencia, necesita herramientas, necesita procedimientos. Entonces, eso evidencia que necesita un mayor recurso para mejorar nuestra gestión del mantenimiento. Y eso es lo que va a evidenciar la auditoría también. O sea, se convierte en una buena herramienta para sustentar
los pedidos de presupuesto, por ejemplo, para mi departamento. Entonces aquí lo que debemos es cambiar el chip de la fiscalización, ¿no?, al de la evolución. Ver a la auditoría no como una amenaza, sino como un respaldo técnico para justificar las inversiones y mejoras. Y ahora volteamos, miren el enfoque, ¿no? Ahora empezamos a ver al estándar como piso y no como un techo. Entonces, en vez de ver al estándar como algo que nos limita, lo presentamos como un piso firme que evita que los resultados caigan. Y al estar estandarizado nuestro proceso, vamos a poder auditar. ¿Por qué? Porque sin auditoría no sabemos si el piso tiene grietas. O sea, si no estamos controlando, si no conozco, ¿cómo sé en qué estado está, no? Aquí tendríamos que desmitificar el control, el miedo a la exposición, el liderazgo personalista que ya le hemos comentado, ¿no? Ahora, esta presentación es para mostrarles qué contiene este programa de auditoría. Hemos hecho una breve introducción de la importancia de los estándares y por qué auditarlos a su vez. Entonces, si hablamos netamente del programa de ARM respecto a auditorías para los procesos de gestión de mantenimiento, este consta de 5 módulos, los cuales inicia con el fundamento de la gestión del mantenimiento y auditorías, cuyo objetivo es comprender los conceptos básicos y el marco de referencia de lo que es una auditoría para el mantenimiento. Aquí vamos a tratar los temas introductorios, las características, ya que nadie puede mejorar lo que no conoce, qué modelos de gestión de mantenimiento eficientes puedo adaptar a mi proceso de gestión de mantenimiento basados en la norma ISO 55001, que es la que se ve en este programa. Aquí mostramos que los objetivos principales de la auditoría siempre va a ser maximizar su rentabilidad. ¿De quién? ¿Del departamento? No, de la compañía. Reducir el riesgo de la operación, mejorar la disponibilidad y disminuir la incertidumbre. Les hablaba de que la auditoría 9001 en realidad lo que nos muestra es que solamente vamos a aprobar una auditoría de calidad, que no es lo mismo que ser un departamento confiable. Si quiero ser confiable, ya el estándar 9001 solo me ayuda a la parte documentaria. Si quiero ser confiable, debo ir a otro tipo de estándares, alinearme a ellos y auditarlos. Por ejemplo, si hablamos de resultados en auditorías, tengo el elemento auditado, el plan de mantenimiento, los registros y las competencias. Si yo audito solo en base a la ISO 9001, voy a decir que el plan de mantenimiento cumple porque sí existe un cronograma. Los registros cumplen porque están firmados los registros. Y las competencias también cumplen porque hay certificados de los trabajadores. Pero si hablamos de esta misma auditoría para enfocada en la 55001, el plan de mantenimiento puede que esté fallando. ¿Por qué? Porque no está basado en el RCM ni basado en riesgo, también llamado el RBI. Entonces ya tenemos una observación. Registros. No hay un análisis de datos para las mejoras. Competencias. El personal no entiende el impacto del valor del activo. No es solo que usted tenga el certificado, es que cada uno de los trabajadores tengan claro el valor del activo hacia la organización. Entonces, el que usted no alinee a ciertos estándares que están más enfocados en el caso de 55001, tiene un enfoque, es más amplio que el mantenimiento, sino que el mantenimiento es parte de ello, del cuidado del activo. Cuando hablamos de la integración dentro del programa con un modelo de gestión del mantenimiento, se habla de este modelo, un modelo de 8 fases que está
alineado a la ISO 55001, las cuales tiene 8 fases que tienen una relación de orden, siendo la primera definir los objetivos, estrategias y responsabilidades del mantenimiento respecto al negocio. Entonces, ¿qué quiere el negocio de mí? Ahí usted define los objetivos, los KPIs, y a partir de esos objetivos define con qué frecuencia va a auditar y diagnosticar. Por eso que esta primera fase implica también que la organización va a insertar allí el tema auditoría y diagnóstico, ¿no? En este punto, estas auditorías funcionan como el punto de partida, como una línea base para alinear la función del mantenimiento con el marco general del negocio y facilitar un ciclo cerrado de mejora continua. Ya luego va teniendo claro qué es lo que usted requiere para su gestión del mantenimiento alineado al negocio. Ahora tiene que jerarquizar los equipos, luego que tiene claro cuáles son los más críticos de los menos críticos. A los más críticos hay que analizar sus puntos débiles. Teniendo claro los puntos débiles y sus impactos, diseñamos los planes de mantenimiento adecuados para optimizar los recursos. Y de una vez que tengo los planes listos, los programo y se asignan los recursos. La ejecución se evalúa, ¿no? Con el control de la ejecución del mantenimiento y luego se analiza si todo esto a través del análisis de costo y el ciclo de vida de los activos estamos trabajando bien, qué falta mejorar y aquello que falte mejorar pasa a esta etapa que es la implementación de los procesos de mejora. Entonces, este método o modelo de gestión del mantenimiento, por ejemplo, de 8 fases, está alineado al estándar ISO 55001. Dentro del programa se explica qué tópicos o qué ítems son los que están relacionados unos con otros, ¿no? En el módulo 2 ya se habla sobre técnicas de evaluación y efectividad del mantenimiento, vale decir, técnicas de auditoría. Ahí se revisan las auditorías conocidas como la MCEM, que es una matriz de excelencia del mantenimiento, la auditoría MES, que tiene que ver con el mantenimiento efectivo, y auditorías de clase mundial. Entonces, estos modelos que estamos viendo aquí, por ejemplo, acá tenemos la matriz cualitativa de excelencia del mantenimiento, las auditorías de MES, de efectividad del mantenimiento, auditoría de clase mundial, todas estas se desarrollan desde el entendimiento académico hasta el uso de sus plantillas en Excel y la elaboración de los resultados, ¿no? Entonces, eso se ve dentro del módulo 2. En el módulo 3 vemos la auditoría integral AMORS. AMORS viene de las siglas en inglés que representan la auditoría de gestión de activos, confiabilidad operativa y mantenimiento. Esta auditoría AMORS trae consigo justamente la identificación y desempeño de los 8 fases del mantenimiento bajo ese modelo de gestión que acabamos de ver, alineado a la ISO 55000. Entonces, ¿cuál es el objetivo en este módulo? Es dominar esta metodología, ¿no? Primero, identificando su estructura. Revisamos la matriz Excel, cómo se aplica y se cuantifica. Ahí se muestra los detalles, cuáles son los requisitos, los requerimientos y las puntuaciones, por ejemplo. Y los análisis de resultado. Déjenme mostrarles rapidito para que vean más o menos de qué van. Todas las auditorías que presentamos aquí en el programa tienen sus formularios, ¿ya? Todas. Aquí. Aquí tenemos
uno de los modelos más rigurosos que está alineado a la gestión del activo. Termina entregándote los resultados, esto viene de las otras pestañas, y lo que evaluamos acá, las 8 fases, ¿no? Desde los objetivos del negocio, los modelos de jerarquización, manejo de las fallas, proceso de programación, planificación del mantenimiento, proceso de asignación de recursos, de control y análisis de técnicos del análisis RAM, procesos de análisis de costo y ciclo de vida y revisión y mejora continua, siendo este el resultado real y esta nuestra meta. Y la puntuación va en 5 niveles, siendo 1 el proceso muy deficiente y 5 el nivel de clase mundial. Aquí ya están las categorías y subcategorías. Por ejemplo, ¿no? Aquí está la categoría de procesos de planificación, optimización, y está, y tiene diferentes subcategorías para auditar, desde el soporte informático, ¿no? Ahí están, estamos en las 5. Vamos a ver que viene desde las políticas. Aquí estamos en la categoría 1, gestión y objetivos del negocio. Tiene subcategorías, la visión. Esta tiene preguntas. Y aquí en esta parte nosotros detallamos qué evidencias usted debe solicitar para cada consulta. Y en base a la evidencia que encuentre, cuáles son los criterios de puntuación. Y esto va a tener un resultado, una puntuación que la vamos a colocar acá en una escala del 1 al 5 y que va a terminar entregando aquí la puntuación. Luego suma todo eso y le da aquí al resumen. Se promedia y se saca el puntaje. Si estoy en 1.8 menor a 2, proceso debajo del promedio, ¿no? Y se entrega con su diagrama de radar. Entonces, eso es lo que se revisa en este módulo. En el módulo 4 ya se revisan los talleres prácticos y análisis de casos de estudio, ¿no? Aquí vemos los ejemplos de uso de esta auditoría AMORS, casualmente, en el sector minero, manufacturero y de telecomunicaciones, ¿no? Vamos a ver faena de camiones eléctricos en mina, sistema de empaques, gerencia de redes, donde vamos a ver ya no solo cómo usted hace su checklist y la búsqueda de evidencias para demostrar en qué estado está su gestión, sino va a tener la información para que usted mismo elabore sus informes. En el módulo 6 ya revisamos lo que son las habilidades blandas, las competencias emocionales del auditor, ¿no? Es el módulo 5. Aquí hay un pequeño error, ¿ya? Habilidades blandas, competencias emocionales del auditor. Aquí vamos a tratar cómo se desarrolla competencias interpersonales, porque usted va a hacer una auditoría, tiene que saber dirigirse hacia las personas, redactar adecuadamente un informe y saber llegar a través de habilidades como la empatía, el ponerse los zapatos del otro cuando tiene que hacer alguna revisión, ¿no? De diferentes temas. Entonces, ¿qué tratamos en este módulo? La comunicación persuasiva, la comunicación efectiva, el liderazgo inspirador, pensamiento crítico, ética e integridad, empatía y relaciones, adaptabilidad y aprendizaje continuo. El programa concluye con el módulo 6, en realidad, que es el proyecto final de certificación. Aquí el profesional demuestra su capacidad práctica e implementa técnicas aprendidas en este entorno de simulaciones que hemos tenido, desarrolla un proyecto donde selecciona un modelo específico, recomendación, el que hemos desarrollado más completo, que es AMORS,
¿no? Y se aplica en su gestión del mantenimiento. Igual se le comparte auditorías adicionales para software, para mantenimiento general, y ya el profesional ve cuál se adapta mejor a sus necesidades, ¿no? El profesional desarrolla y entrega su proyecto y con ello queda apto para certificarse como auditor de los procesos de gestión del mantenimiento. Muy bien, esa es la presentación del programa de auditoría para los procesos de gestión del mantenimiento. Quedo abierto a algunas preguntas que tenga.